Muy buenas a todos y bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Un placer estar aquí. Hoy nos adentramos en la magia goética. Exacto. Pero antes de empezar, les recuerdo suscríbanse al podcast y denle a me gusta si quieren seguir explorando los misterios del mundo oculto. Por supuesto. ¿Qué es la magia goética? Bueno, la magia goética es un sistema de magia ceremonial Ajá. que se centra en la evocación de espíritus. A ver, Una práctica que se remonta a civilizaciones antiguas. entiendo. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Grecia. Interesante. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre esas raíces históricas? ¿Cómo se conectaba la magia goética con esas culturas antiguas? Pues en la antigüedad la magia se entrelazaba con la religión y la vida cotidiana. Ya. Los antiguos mesopotámicos, por ejemplo, realizaban rituales para invocar a los dioses y demonios buscando su protección o su ayuda para resolver problemas. Ajá. En Egipto, la magia estaba presente en todos los aspectos de la vida, desde la medicina hasta la agricultura. Interesante. Y los magos eran figuras respetadas y temidas. Y en Grecia, la tradición órfica y los misterios eleusinos exploraban la conexión con el mundo espiritual Ya veo. a través de rituales y prácticas iniciáticas. Es fascinante cómo la magia ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sí. Pero ¿cómo se transmitió ese conocimiento mágico a través de los siglos? ¿Cómo llegó hasta nosotros? A lo largo de la historia, el conocimiento mágico se ha preservado y transmitido de diversas maneras Ah, a través de la tradición oral de textos sagrados claro. y de grimorios, libros que recopilan fórmulas mágicas y rituales. Y hablando de grimorios, ¿podrías hablarnos del Emegeton? Sí. Ese libro que se atribuye al rey Salomón y que es fundamental en la magia goética. El Megetón, también conocido como la clavícula menor de Salomón, es uno de los grimorios más famosos. Ajá. De la tradición occidental se cree que fue escrito en el siglo XVII, Ya, aunque se basa en textos más antiguos. entiendo. Contiene instrucciones para invocación de 72 demonios, Claro. cada uno con su propio sello rango y poderes específicos. Es decir, que el Emegeton funciona como un manual para el mago que desea contactar con estas entidades demoníacas. Sí, Pero, ¿qué busca el mago al invocar a un demonio? pues los objetivos pueden ser muy diversos. Ah, Tener conocimiento oculto, conseguir poder sobre la naturaleza, influir en otras personas, o incluso obtener riquezas o fama. claro. Pero como hemos mencionado antes, Sí. la magia goética no es un juego, conlleva riesgos y responsabilidades, Por supuesto. y no debe usarse para fines egoístas o para dañar a otros. Es importante tener en cuenta esas advertencias, ya que el mundo de la magia puede resultar atractivo, pero también peligroso si no se aborda con respeto y conocimiento. Totalmente de acuerdo. Ahora bien mencionaste que el Emegeton se divide en 4 partes. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una de ellas? Por supuesto, la primera parte, la goetia propiamente dicha, Ajá, es la más conocida ya, y la que se centra en la invocación de los 72 demonios. entiendo. La segunda parte, la torurgia goetia, describe 31 espíritus aéreos asociados a las direcciones del compás. Es decir, que la goetia no se limita a los demonios, ¿No? sino que también incluye a otros tipos de entidades espirituales. Exacto. La tercera parte del Emegeton, el Ars Paulina, Sí. se centra en los ángeles, que corresponden a las horas del día y los signos del zodiaco. Correcto. Es interesante esa conexión con la astrología, como si el mago buscara aprovechar las influencias celestes para potenciar sus rituales. Precisamente. Y la cuarta parte, el Ars Notoria, Sí. trata sobre la obtención de sabiduría y conocimiento divino a través de la oración y la meditación. Exacto. Es decir, que el Emegeton abarca un amplio espectro de prácticas mágicas, desde la invocación de demonios hasta la búsqueda de la sabiduría divina. Así es. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la figura del rey Salomón? ¿Realmente escribió este libro? Es poco probable que Salomón haya escrito el Emegetón en la forma en que lo conocemos hoy. ¿Ya? La figura de Salomón ha estado rodeada de un aura de misterio y sabiduría desde la antigüedad. Se le atribuyen grandes conocimientos mágicos y la capacidad de controlar a los demonios. Como en la historia de Salomón y el demonio Asmodeo, Sí. que se narra en el Testamento de Salomón, otro texto antiguo que se le atribuye al rey. Exacto. El Testamento de Salomón relata cómo Salomón, gracias a un anillo mágico que le otorgaba poder sobre los demonios, pudo construir el templo de Jerusalén. Es decir, que la figura de Salomón funciona como un arquetipo del mago sabio y poderoso que domina las fuerzas ocultas para el bien de la humanidad. Precisamente. Y esa imagen ha inspirado a muchos magos a lo largo de la historia Ya veo. que han buscado emular sus hazañas. Pero volviendo al Emegeton, ¿qué podemos decir sobre su origen real?
si no fue escrito por Salomón quien lo creó? Los estudiosos creen que el Emegetón es una compilación de textos y tradiciones mágicas Ajá. que circularon durante siglos de forma oral y manuscrita. Es decir, que el Emegetón es el resultado de un largo proceso de transmisión y recopilación de saberes mágicos. Exacto, y esa mezcla de influencias lo convierte en un texto rico y complejo que refleja la evolución de la magia occidental a lo largo de los siglos. Y hablando de influencias, ¿podrías hablarnos de la magia salomónica en general? ¿Qué características la define? La magia salomónica es un sistema mágico que se basa en la figura del rey Salomón. ¿Ah? Y en los textos que se le atribuyen como el Emegetón y la clavícula de Salomón, se caracteriza por el uso de sellos mágicos, la invocación de ángeles y demonios y la búsqueda del conocimiento y el poder espiritual. Es decir, que la magia salomónica es un sistema complejo que integra elementos de la tradición judía, cristiana y pagana. Así es, y su influencia se puede rastrear en diversas corrientes mágicas contemporáneas, Interesante. como la Golden Dawn y la Telema. Es fascinante cómo la magia salomónica ha trascendido las barreras del tiempo y la cultura, inspirando a magos de diferentes épocas y tradiciones. Sí. Pero volviendo al tema de la Goetia, ¿podrías contarnos un poco más sobre sus métodos y prácticas? ¿Cómo se prepara un mago para invocar a un demonio? La preparación para un ritual de Goetia es un proceso riguroso que implica purificación, meditación, ayuno Ajá. y la elaboración de herramientas mágicas como el círculo mágico, el triángulo de votación, la varita, la espada, el cáliz y el pentáculo. ¿Y podrías hablarnos un poco más sobre esas herramientas mágicas? ¿Qué función cumple cada una de ellas en el ritual? Claro, el círculo mágico, por ejemplo, es un espacio sagrado que protege al mago de las energías negativas y que sirve como punto de contacto con el demonio. Entiendo. El triángulo de vocación se utiliza para contener al demonio una vez que se ha manifestado, Ya veo. evitando que se acerque demasiado al mago. Es decir, que el mago toma precauciones para protegerse de la influencia del demonio, reconociendo su poder y la necesidad de controlarlo. Exacto. Y las demás herramientas como la varita, la espada, el cáliz y el pentáculo representan los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Y se utilizan para canalizar la energía mágica y para realizar acciones específicas durante el ritual. Es un sistema complejo y fascinante que combina simbolismo ritual y poder personal. Sí. Pero, ¿qué sucede una vez que el mago ha preparado el espacio sagrado y las herramientas? ¿Cómo se lleva a cabo la invocación del demonio? El mago invoca al demonio por su nombre, utilizando las fórmulas y conjuros específicos que se encuentran en el Emegetón. Es decir, que el nombre del demonio funciona como una llave que abre la puerta a su presencia. Precisamente, el nombre es la clave para conectar con la esencia del demonio y para establecer un vínculo con él. Pero, ¿qué sucede si el mago pronuncia mal el nombre o si no utiliza la fórmula correcta? ¿Hay algún riesgo en la invocación? Los errores en la invocación pueden tener consecuencias negativas. Claro. El demonio podría manifestarse de forma agresiva o impredecible o incluso negarse a obedecer al mago. Es decir, que la invocación de un demonio es un acto delicado que requiere precisión y conocimiento. Exacto. El mago debe actuar con cuidado y respeto, conscientes de que está tratando con fuerzas poderosas que deben ser controladas con sabiduría. Y hablando de control, ¿cómo se asegura el mago de que el demonio cumpla su parte del trato? El mago utiliza diversos métodos para asegurar el cumplimiento del pacto. Puede utilizar conjuros de obligación, talismanes de protección, Ya veo. o incluso amenazar al demonio con castigo si no cumple su palabra. Es como si el mago estableciera un contrato mágico con el demonio, definiendo las condiciones del acuerdo y las consecuencias en caso de incumplimiento. Exacto. Y es importante que el mago sea astuto y previsor en la redacción del pacto para evitar ambigüedades o trampas por parte del demonio. Es un juego peligroso donde el mago debe usar todas sus habilidades para no salir perdiendo. Sí. Pero, ¿qué sucede una vez que el demonio ha cumplido su parte del trato? ¿Cómo se despide al demonio y se cierra el círculo mágico? La despedida del demonio es un paso crucial en el ritual. El mago debe agradecer al demonio por su ayuda y despedirlo con respeto utilizando las fórmulas adecuadas. Es decir, que incluso después de haber utilizado al demonio para sus propios fines, el mago debe tratarlo con cortesía y gratitud. Exacto, no se trata de humillar al demonio o de mostrar arrogancia, Claro. sino de reconocer su poder y de mantener una relación de equilibrio. Es una visión interesante de la relación entre el mago y el demonio, que va más allá de la simple dominación o explotación. Precisamente la magia goética en su esencia busca una conexión con las fuerzas ocultas que nos rodean y que habitan en nuestro interior. Es un camino fascinante pero complejo que requiere conocimiento, disciplina y una profunda comprensión de la naturaleza del poder. Sin duda, y aunque hoy en día la magia goética se considera una práctica oscura y peligrosa, Sí.
En su origen era una forma de explorar los misterios del universo y de conectar con lo divino. Es un tema que da para mucho más, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy. Es una pena, pero tenemos que dejarlo aquí por ahora. Retomando nuestra inmersión en la magia goética, profundicemos en la figura del mago, ese individuo que se atreve a adentrarse en las sendas del conocimiento oculto y a pactar con entidades demoníacas. Me intriga la imagen del mago goético. ¿Qué tipo de persona se siente atraída por este tipo de magia? ¿Cuáles son sus motivaciones? El mago goético no se ajusta a un estereotipo único. Ya veo. A lo largo de la historia encontramos una diversidad de personajes que han practicado la goetia, desde eruditos y filósofos hasta rebeldes y buscadores espirituales. Es decir, que no hay un perfil psicológico definido del mago goético. No. Lo que los une es su interés por lo oculto y su deseo de explorar las fuerzas que yacen más allá de la realidad cotidiana. Exacto, la goetia atrae a aquellos que no se conforman con las explicaciones convencionales. Entiendo. A los que buscan respuestas en los rincones más oscuros del universo. Es una búsqueda que exige valentía, ya que el mago goético se enfrenta a lo desconocido, a lo que la sociedad a menudo teme y rechaza. Sin duda el mago goético no teme la oscuridad, sino que la abraza como fuente de conocimiento y poder. Y hablando de poder, ¿qué tipo de poder busca el mago goético? La goetia ofrece diferentes tipos de poder dependiendo de los objetivos del mago. Algunos buscan el poder material, el que esa fama influencia sobre los demás. Claro. Otros buscan el poder espiritual, conocimiento oculto, expansión de la conexión con lo divino. Es decir, que la goetia puede ser una herramienta para alcanzar diferentes metas, tanto mundanas como espirituales. Exacto. Y es importante que el mago tenga claros sus objetivos antes de adentrarse en la práctica de la goetia. Porque si no, podría perderse en el laberinto de la magia y sucumbir a la tentación del poder sin control. Precisamente la goetia es una herramienta poderosa, pero también peligrosa si no se utiliza con sabiduría y responsabilidad. Ahora bien, mencionaste que la preparación para un ritual de goetia es un proceso riguroso. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa preparación? ¿Qué implica purificarse antes de un ritual? La purificación es un paso fundamental en la magia, ya que permite al mago liberarse de las impurezas físicas y espirituales que podrían interferir con el ritual. Es como si el mago se preparara para una ceremonia sagrada, limpiando su cuerpo y su mente para estar en sintonía con las fuerzas espirituales que va a invocar. Exacto, la purificación puede incluir baños rituales con hierbas, ayunos, oraciones, meditaciones y prácticas de visualización. Es decir, que la purificación no se limita a la higiene física, sino que también implica una limpieza a nivel mental y espiritual. Precisamente el mago debe estar en un estado de armonía interior para poder realizar el ritual con éxito. Y además de la purificación, ¿qué otras prácticas forman parte de la preparación para un ritual de goetia? La meditación es otro elemento clave en la preparación. A través de la meditación, mago puede aquietar su mente, concentrar su energía y visualizar el resultado deseado del ritual. Es decir, que la meditación ayuda al mago a enfocar su intención y a conectar con las fuerzas espirituales que va a invocar. Exacto. La mente del mago es su herramienta más poderosa y la meditación le permite utilizarla con precisión y eficacia. Y hablando de herramientas, ¿podrías contarnos un poco más sobre la elaboración de las herramientas mágicas que se utilizan en la goetia? La elaboración de las herramientas mágicas es un arte en sí mismo que requiere conocimiento, habilidad y una profunda conexión con las fuerzas elementales. Es decir, que las herramientas no son simples objetos, sino que están imbuidas de un poder que proviene de la naturaleza y de la intención del mago. Exacto, los materiales para las herramientas se eligen cuidadosamente, teniendo en cuenta sus propiedades mágicas y su correspondencia con los elementos y las entidades que se van a invocar. Por ejemplo, la varita, que se asocia al elemento fuego y a la voluntad del mago. Sí. Se suele elaborar con madera de avellano roble o árboles que se consideran sagrados en diversas tradiciones mágicas. Precisamente, y la espada que se asocia al elemento aire y a la capacidad de cortar los lazos con lo negativo. Se puede forjar con acero o con otros metales que se consideren conductores de energía. Y el cáliz, que se asocia al elemento agua y a la receptividad, se puede elaborar con plata cristal. Sí. O cerámica, materiales que se consideran puros y capaces de contener la energía espiritual. Exacto. Y el pentáculo, que se asocia al elemento tierra y a la protección. Se puede grabar en madera, metal o piedra, materiales que se consideran resistentes y duraderos. Es fascinante cómo cada herramienta tiene su propia historia y su propio simbolismo que se entrelazan con la práctica de la magia goética. Sin duda, la elaboración de las herramientas es un proceso creativo y mágico que permite al mago conectar con las fuerzas de la naturaleza y con su propio poder interior. Y una vez que las herramientas están elaboradas, ¿cómo se consagran para que puedan ser utilizadas en los rituales? La consagración de las herramientas es un ritual en sí mismo.
Entiendo. Que implica la invocación de las fuerzas elementales, la purificación con incienso y agua bendita. Ajá. Y la imposición de las manos del mago. Es decir, que el mago imbuye las herramientas con su propia energía y con la energía de las fuerzas espirituales que ha invocado. Exacto. A través de la consagración, las herramientas se convierten en extensiones de la voluntad del mago, en instrumentos que le permiten canalizar su poder y conectar con las entidades demoníacas. Y hablando de entidades demoníacas, ¿podrías contarnos un poco más sobre la naturaleza de los demonios en la Goetia? ¿Son seres malignos como se les suele representar en la cultura popular? ¿O hay una visión más compleja de su naturaleza? La visión de los demonios en la Goetia es más compleja de lo que se suele pensar. Ya veo. No son simplemente seres malignos, sino que representan fuerzas primarias de la naturaleza. Ajá. Energías que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, dependiendo de la intención del mago. Es decir, que los demonios no son intrínsecamente buenos o malos, ¿No? sino que su naturaleza depende de la forma en que se les invoca y se les utiliza. Exacto, los demonios son como fuerzas de la naturaleza. El fuego puede calentar o quemar el agua, puede dar vida o ahogar el viento, puede refrescar o destruir. Claro. Todo depende de cómo se les maneja. Es una división interesante que nos invita a replantearnos nuestra percepción de lo demoníaco, a ver a estas entidades no como enemigos a los que hay que temer, sino como fuerzas que podemos aprender a comprender y a utilizar. Precisamente, la Goetia no busca la destrucción ni la maldad, sino el conocimiento y el poder. Es una búsqueda que puede resultar peligrosa si no se aborda con respeto y responsabilidad, Sí. pero que también puede conducir al mago a un mayor entendimiento de sí mismo y del universo. Sin duda, la Goetia es un camino de autodescubrimiento y transformación que nos lleva a explorar las profundidades de nuestra psique y a confrontar nuestras sombras. Es un camino que exige valentía, sabiduría y una profunda conexión con lo espiritual. Exacto. La Goetia no es para los débiles de corazón, sino para aquellos que están dispuestos a adentrarse en la oscuridad para encontrar la luz. Es un tema fascinante que da para mucho más, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy. Es una pena, pero tendremos que dejarlo aquí por ahora. Retomando nuestra inmersión en la magia goética, adentrémonos ahora en el fascinante y complejo mundo de los demonios. En episodios anteriores hemos mencionado que la Goetia describe 72 demonios. Sí. Cada uno con su propio rango, poderes y características. Es un tema que despierta mucha curiosidad, pero también cierto temor. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la clasificación de estos demonios? ¿Cómo se organizan jerárquicamente? En la Goetia, los demonios se organizan en una jerarquía similar a la de una corte medieval, con reyes, duques, príncipes, marqueses, condes, caballeros y presidentes. Es decir, que existe una estructura dentro del mundo demoníaco. Exactamente, cada demonio ocupa un lugar específico en esa jerarquía, y su rango determina su poder, su influencia y sus responsabilidades. Y supongo que el mago debe conocer esa jerarquía para saber a qué demonio dirigirse según el objetivo que persigue. Así es, no es lo mismo invocar a un rey para una tarea de gran envergadura que a un simple caballero para un asunto menor. Cada demonio tiene sus propias habilidades y áreas de especialización. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de demonios y sus poderes? Me gustaría conocer algunos casos concretos para entender mejor cómo funciona la magia goética en la práctica. Por supuesto. Empecemos por uno de los demonios más conocidos, Bael, el primer rey de la Goetia. Se le describe como un demonio poderoso que otorga la invisibilidad y la capacidad de reconciliarse con los enemigos. Esas habilidades serían muy útiles en diversas situaciones. Imagina poder volverte invisible para escapar de un peligro o para acceder a un lugar prohibido. Y la capacidad de reconciliarse con los enemigos podría ser la clave para resolver conflictos y evitar guerras. Cierto, pero hay que recordar que el uso de la magia goética conlleva una gran responsabilidad. No se trata de usar estos poderes para fines egoístas o para dañar a otros. Entiendo, la magia no debe utilizarse para manipular o controlar a las personas ni para obtener ventajas injustas. Exacto. El poder que otorga la Goetia debe usarse con sabiduría y discernimiento, siempre teniendo en cuenta el bien común. ¿Y podrías hablarnos de otro demonio y sus poderes? Por supuesto, hablemos de Agares, un duque de la Goetia que se asocia con el conocimiento y la comunicación. Agares enseña idiomas, revela secretos ocultos y puede provocar terremotos. Es fascinante la diversidad de poderes que se atribuyen a los demonios en la Goetia. Agares, por ejemplo, podría ser de gran ayuda
para aquellos que buscan aprender un nuevo idioma o para los que necesitan información que no está disponible por medios convencionales. Cierto, pero también hay que tener en cuenta que Agares, al igual que otros demonios, puede ser impredecible y peligroso si no se le trata con respeto y cautela. Es decir, que el mago debe ser consciente de los riesgos que implica trabajar con estas entidades, por muy atractivos que parezcan sus poderes. Exacto. La magia goética no es un juego, sino una práctica que requiere conocimiento, experiencia y una profunda comprensión de las fuerzas que se están manipulando. Ahora bien, mencionaste que la invocación de un demonio es un proceso complejo que implica una serie de pasos y precauciones. ¿Podrías explicarnos cómo se lleva a cabo un ritual de evocación? La evocación de un demonio es un ritual que se realiza dentro de un círculo mágico, un espacio sagrado que protege al mago de las energías negativas y que sirve como punto de contacto con la entidad demoníaca. Es como si el círculo mágico fuera una barrera protectora, un espacio donde las leyes del mundo ordinario se suspenden y donde el mago puede interactuar con las fuerzas del mundo espiritual. Exactamente, dentro del círculo mágico, el mago invoca al demonio por su nombre, utilizando las fórmulas y conjuros específicos que se encuentran en el Lemegetón. Es decir, que el nombre del demonio funciona como una llave que abre la puerta a su presencia. Precisamente, el nombre es la clave para conectar con la esencia del demonio y para establecer un vínculo con él. Y una vez que el demonio se ha manifestado, ¿cómo interactúa el mago con él? ¿Es una relación de dominación o de colaboración? La forma en que el mago interactúa con el demonio depende de su tradición mágica y de sus propios objetivos. Algunos magos buscan dominar al demonio, obligarlo a cumplir sus órdenes a través de amenazas y conjuros de sometimiento. Es una visión que se asemeja a la de un domador de fieras que somete a la bestia a su voluntad a través de la fuerza y la intimidación. Cierto, pero otros magos buscan una relación más equilibrada basada en el respeto mutuo y en el intercambio de conocimientos y poder. Es una visión más cercana a la de un diplomático que negocia con el demonio y establece un acuerdo en el que ambas partes se benefician. Exactamente. En este caso, el mago reconoce el poder del demonio y lo trata con la deferencia que merece a cambio de su ayuda para alcanzar sus objetivos mágicos. Es una relación que exige una gran astucia y diplomacia por parte del mago, ya que el demonio no es un ser pasivo o servil, sino una entidad inteligente y poderosa que puede intentar manipular al mago o engañarlo. Sin duda, el mago debe estar siempre alerta, consciente de los riesgos que implica trabajar con estas entidades y preparado para defenderse de cualquier ataque o engaño. Y hablando de peligros, ¿cuáles son los riesgos de trabajar con demonios? ¿Qué consecuencias negativas puede haber si el mago no actúa con prudencia? Los riesgos de la magia goética son reales y no deben tomarse a la ligera. El mago puede ser víctima de engaños, obsesiones, posesiones, enfermedades o incluso la muerte si no toma las precauciones adecuadas. Es un precio muy alto que pagar por el poder. Cierto, por eso es tan importante la preparación, el conocimiento y la disciplina en la magia goética. Es un camino que exige una gran responsabilidad, una conciencia clara de los riesgos y una voluntad inquebrantable. Sin duda, la magia goética no es un juego, sino un camino de autoconocimiento, transformación y poder que debe recorrerse con respeto, sabiduría y prudencia. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mundo de la magia goética. Un tema apasionante y complejo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la relación entre el ser humano y lo divino y los límites de la realidad. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a los misterios del mundo oculto. No olviden suscribirse al podcast, darle me gusta si les ha gustado este episodio. Pues hasta la próxima. Lo que sé que